tanto como y bebo la verdad. Pues por el nuevo pacto comemos en memoria de ti. Hay santidad, liberación, maná que desde el cielo descendió. Señor, tú aderezas mesas, tu vino hace hoy mi copa rebosar. Esta es comida verdadera, esta es bebida verdadera en mi ser. Vengo a tu altar, vengo a tu mesa, donde ministras pan y vino a mi ser. Restauración. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá. El sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amados hermanos? Buenas noches, que Dios bendiga su vida. Otra vez me toca por aquí el privilegio de poder estar a través de este medio de bendición, a través de este servicio virtual, ¿verdad? Que hemos estado a raíz de la pandemia que todos conocemos, ¿verdad? De la contingencia sanitaria y que debemos de guardar las medidas que nos han impuesto nuestras autoridades, y es por ello que estamos a través de este medio, pero al final de cuentas es una bendición. Aunque no podemos estar juntos en el cuerpo, sí podemos en la unidad del Espíritu pedirle al Señor que sea su Espíritu Santo el que nos bendiga con su palabra. Quisiera, como siempre lo hacemos, mi amado hermano, en unidad, ¿verdad? En humildad, que ahí donde tú estás, que tú me ayudes, ¿verdad? Para que juntos podamos levantar una oración y levantar un clamor al Señor para que sea Él el que nos bendiga con su palabra. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, Padre, dándote gracias, Señor, dándote toda la gloria y toda la honra, Señor. Yo te pido, mi Dios, con todo mi corazón, que tú me cubras con tu preciosa sangre, Señor, que cubras este lugar, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Te pido perdón por todo pecado, por toda falta, por todo aquello que... Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que sea tu Espíritu Santo el que tome el control de este tiempo, de la atmósfera, Señor. Que aún, Señor, como estamos compartiendo a través de las redes sociales, que sea tu red la que sea lanzada, Señor, a través de este medio, Padre, para que podamos, Señor, atraer gente a tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Que más personas, Señor, te conozcan, Señor, a través de estos medios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú me des una unción, Señor, magisterial para poder compartir tu palabra, Señor. Quita todo razonamiento, toda palabra de hombre, Señor, todo aquello que quiera venir, Señor, a robar la atención de mis hermanos, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo, toda distracción, Señor, todo aquello que quiera venir a robar la paz en este tiempo, sea reprendido en el nombre de Jesús, Señor, y que seas tú, mi Dios, el que tome el control, Señor. Te pido, mi Dios, que tú vengas, que tu Espíritu Santo venga, Señor, por favor, y tome el control de este tiempo, Señor. Yo me abandono en tu presencia, Padre. Me declaro incompetente, Señor, que nada puedo y que nada soy sin ti, Señor. Y te pido, Señor, en humildad que tú me uses, Padre. Que no tomes en cuenta el vaso, Señor, sino la necesidad de tu pueblo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que me ayude, el que me guíe, el que ponga las palabras en mi boca, Señor, que quite todo razonamiento y todo aquello que no proviene de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, aquí está mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, Señor, todo mi ser a tu servicio. Úsalo, Señor, como a ti te plazca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Pues quisiera comenzar con el tema. El tema tiene por título el consejo de Dios. Pues para aquellos que son de la congregación, ¿verdad?, que nos escuchan, este tema lo comencé a compartir el sábado para el servicio de jóvenes, pero yo le pido perdón al Señor, ¿verdad?, y le pido perdón también a usted, mi amado hermano, por darle las conclusiones. Me brinqué
una gran parte del tema y el Señor me redarguyó en mi corazón. Al final de cuentas, no se trata, ¿verdad?, como en la comida, que nos comamos todo apresuradamente, sino que vayamos degustando, ¿verdad?, y comiendo bocado a bocado para que podamos digerirlo y para que nuestro cuerpo pueda aprovechar al máximo los nutrientes. Así de la misma manera, pues yo te pido perdón, ¿verdad?, si me fui un poquito acelerado el sábado. Yo quisiera pedirle perdón al Señor también, y que pues que podamos concluir este tema, porque el Señor me dio otro. Fíjate que para aquellos que pues de alguna manera uno de los escenarios escatológicos que nosotros debemos de estar atentos, ¿verdad?, es acerca del pueblo de Israel en lo literal, y tú sabes que la situación en Oriente Medio pues está compleja, ¿verdad? Están los conflictos en Siria, en Libia, y de alguna manera todo los conflictos de estados, de amenazas de guerra entre Irán y Estados Unidos, y cómo se han levantado en lo literal, ¿verdad?, varios enemigos en contra del pueblo de Dios, en contra del pueblo de Israel. Y ahorita el domingo, para amanecer el domingo, estalló un conflicto bélico entre dos países del Cáucaso, Armenia y Azerbaiyán, y a mí me llamaba la atención cómo un país en específico ha estado tomando protagonismo a nivel mundial en este momento, y está inmerso en todos los conflictos que tienen que ver en el Medio Oriente, y ese país es Turquía. Y Turquía, porque eso me lo daba el Señor ahorita antes de venirme, Turquía, si nosotros vamos a la iglesia primitiva, todas las iglesias primitivas de las que nos habla el libro del Apocalipsis, aquí hasta traje un mapita, perdón mi amado hermano, no lo puedo proyectar, pero todas las iglesias primitivas, las iglesias que nos habla el libro del Apocalipsis, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Esmirna, Éfeso, Pérgamo, todas se encontraban en Turquía, ¿verdad? Ahí inició la iglesia primitiva, de las iglesias que nos habla el Señor, y cómo el Señor le habla a las iglesias, ¿verdad?, en lo espiritual, pero todas se ubicaban ahí en ese país. Pero y luego, ¿qué pasó, verdad? Donde el Señor viene y siembra una gran semilla, ¿qué pasó luego a través de los siglos? Y cómo al día de hoy ese país pues es un país, nos dice la estadística, 90-95% musulmán, ¿verdad? Y es un país que se ha levantado en este tiempo de una forma poderosa en contra del pueblo de Israel. Hay los ¿cómo se llama? Las personas que se dedican a la estadística, a los movimientos sociales, nos dicen que Turquía se ha levantado, ¿verdad?, como ese país que quiere darle la pelea a Israel por el control hegemónico en la zona del Medio Oriente. Como Israel siempre se levantó a raíz de que se instituyó como nación, ¿verdad?, en el año de 1948, como al día de hoy es una potencia en medio de los países musulmanes, en medio de los países, ¿verdad?, que están en contra y que son enemigos. Él solito, ¿verdad?, Israel, un país pequeñito, cómo ha hecho frente a todos esos adversarios, y cómo en lo espiritual se levantan esos enemigos, ¿verdad? Actualmente vemos, por ejemplo, a este país que se ha levantado de una forma poderosa en contra del pueblo de Dios, y cómo ellos mismos quieren tomar el control, ¿verdad?, y quieren de alguna manera pues luchar, ¿verdad? Y siempre, y me llamaba a mí la atención. Yo empecé a buscar Turquía, dónde se ubicaba en la Biblia, y pues me llama la atención que ahí fue donde inició la iglesia primitiva, pero como al día de hoy es un pueblo o es una nación que se ha levantado de una forma poderosa, ¿verdad?, contra el pueblo de Israel, y me puse a buscar el significado, qué significaba Turquía, y significaba fuerte. Eso significa fuerte, turk, fuerte. Y luego el Señor me llevaba a la Biblia, ¿verdad?, cuando vemos como a las citas, ¿verdad?, de la fuerza, pero el Señor es nuestra fortaleza para nosotros, para el pueblo de Dios, pero como hubo enemigos poderosos que se levantaron, ¿verdad? Y como dice el Señor Jesús, decía, hablando de la administración, como que se tenía que atar al hombre fuerte, ¿verdad? Bueno, es de lo que te voy a compartir, pero quisiera, ¿verdad?, en obediencia al Señor, terminar este tema y luego después desarrollarlo, ¿verdad?, en lo que el Señor me dé. Dice la palabra de Dios en el libro del Salmo, nada más a manera de introducción, en el Salmo 33:11, dice: el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón
de generación en generación. Y dice Proverbios 19:21, dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. ¿Qué compartíamos el sábado a manera de introducción? Te lo digo, pues que el consejo de Dios, la palabra del Señor, es algo que trasciende los tiempos. Hay quien piensa que la Biblia al día de hoy está pasada de moda y prefiere leer autores, ¿verdad?, de sabiduría humana, y confronta incluso la sabiduría de Dios con la sabiduría del hombre. Y cree el hombre que él es más sabio que el Señor. Así nos encontramos en la actualidad. Y como mucho pueblo de Dios se ha ido tras banalidad y se ha ido no edificando su vida en el consejo de Dios, sino más en preceptos y en fundamentos humanos. Cuando nosotros como pueblo de Dios debemos de buscar siempre el consejo de nuestro Señor. Y ahorita en esa parte fue en la que me quedé y siento yo que ya no la expliqué conforme a lo que el Señor me había dado, ¿verdad? Porque me quedé nada más en señalar a aquellas personas, ¿verdad?, que fueron mal aconsejadas y que de alguna manera por recibir ese mal consejo, por hacer caso a ese mal consejo, perdieron la vida, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, si avanzamos un poquito, la palabra consejo, lo tomé la vez pasada, significa aconsejar. Está en el hebreo, para los que anotan, mis amados hermanos, es la palabra, son varios significados, en el hebreo en el 3289 la palabra ya'atz, y luego después la palabra etzá es la palabra 6098, que significa aconsejar, consejero, consejo, designio, y la palabra zahar, que también significa brillar, su raíz primaria es brillar, y luego es aconsejar, advertir, amonestar, apercibir. Veíamos también algo que el Señor ponía en mi corazón, que de alguna manera traté de compartirte ese día y quisiera hoy retomar un poco. Es acerca de los tiempos, ¿verdad? Porque el Señor en su infinita misericordia, según lo que nos enseña, Él siempre se adelanta a lo que va a suceder. Y Él nos aconseja antes de que sobrevengan las cosas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él le habló a su pueblo a través de los profetas y siempre trataba de aconsejarle que siguieran sus caminos para que no le sobreviniera los males que venían. Entonces, algo aquí que el Señor me ponía en mi corazón compartirte, mi amado hermano, y le compartí ese día a los jóvenes. Ahí el Señor me lo ponía en base a la experiencia. Un joven a veces no tiene experiencia en ciertas cosas, pero también nosotros como adultos, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita soy padre de familia, pero yo no tengo experiencia, por ejemplo, en tratar en mi casa con un adolescente o con un jovencito, porque mis hijas todavía están pequeñitas. Soy un inexperto en esa parte. Entonces el Señor ponía en mi corazón que a veces los jóvenes cometen errores, ¿verdad?, porque son faltos de experiencia en ciertas áreas, pero también nosotros no podemos estar exentos a esa parte. Podemos ser inexpertos en muchas áreas, pero el Dios de la gloria, el Dios en el cual nosotros hemos creído, el Dios en el cual nosotros hemos confiado y el cual pregonamos y del cual te venimos a hablar hoy en este día, ese Dios es un Dios que conoce el futuro y conoce los tiempos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él conoce las palabras que van a salir de nuestra boca aún antes de que éstas salgan. Entonces es importante, mi amado hermano, que nosotros entendamos que el Señor nos puede aconsejar en todo tiempo. Ahora, lo más importante es que nosotros recibamos el consejo de parte de Dios antes de actuar, antes de hacer las cosas, que es el vivir la palabra, ¿verdad? No conocerlo de oídas, sino vivir la palabra. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes y también pueblo de Dios cometen cosas, errores, sin antes pedir consejo. Y muchas veces a mí me ha tocado llegar con el pastor a ministrarme y decirle: mire, pastor, pues me está pasando esta situación. ¿Y por qué no vino antes a pedirme consejo? Porque ya está uno viviendo las consecuencias de las malas decisiones. Pero Dios en su infinita misericordia, lo compartíamos, es un Dios bueno, ¿verdad? Y es un Dios misericordioso, y Él nos puede aconsejar antes, durante y para salir, ¿verdad?
Lo compartía, yo le daba un ejemplo. No es lo mismo venir a pedir consejo antes de elegir pareja que venir a pedir consejo ya cuando embarazó a la jovencita o ya cuando la jovencita está embarazada. Y aún el Señor, mire, lo vemos a la luz de la Escritura, como el pueblo, dice la palabra de Dios, que el Señor les daba el consejo y se olvidaban de Él. Porque hay quien recibe el consejo nada más por un tiempo o en el momento porque le conviene para salir de la situación, pero una vez que es librado de esa situación, abandona de nueva cuenta el consejo de parte de Dios. Entonces es importante que nos ubiquemos en los tiempos, mi amado hermano, y que entendamos que el consejo de parte de Dios, que la palabra de Dios, que los principios que el Señor nos da tienen trascendencia en el tiempo. Y que aunque la palabra fue dada hace muchos años, tiene un impacto al día de hoy. ¿Por qué? Porque son principios eternos. Porque el Señor, su palabra, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra, ¿verdad? Su palabra no pasará, o sea, se cumplirá, vamos. Se cumple, tiene un cumplimiento en la vida de aquellos que lo creen. Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque les decía el Señor a su pueblo en el libro del Deuteronomio, dice, porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos inteligencia. Ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto, que discernieran su futuro. Y nos dice esta misma cita en otra versión, dice, Israel es un pueblo que ha perdido el juicio, no tienen entendimiento. Si fueran sabios lo entenderían, comprenderían en qué van a parar. Si nosotros atendiéramos el consejo de parte de Dios, entenderíamos cuáles serían las consecuencias. Porque dice la palabra de Dios, porque planes de bien y no de mal son los que tengo para ti. Entonces entender que el consejo que Dios te da tiene un propósito de bien para tu vida. Y el no atenderlo te convierte o te ubica en este supuesto, en una persona que no tiene entendimiento, que ha perdido el juicio y que no se da cuenta en lo que va a parar. Hermano, porque como hijos de Dios no estamos exentos a cometer errores. Para eso es la palabra, para que no los cometamos. Pero mire, Dios en su infinita misericordia aún ya ha cometido el error, lo compartíamos el sábado, y creo yo que esa es la bendición que tenemos, ¿verdad? Que aún cometiendo los errores durante el problema y para salir del problema, el Señor nos puede dar un buen consejo para salir de esa situación. Ahora, ¿cómo? Eso es lo que el Señor me ponía en mi corazón, es que no les dijiste cómo. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Cómo nos da el consejo actualmente? ¿Cómo dice la palabra de Dios que el Señor le hablaría a su pueblo en estos tiempos finales? A través de su Hijo amado. Pero su Hijo amado, cuando subió al cielo, dice la palabra de Dios que dio dones a los hombres. Y a unos le dio el don de ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. La mano de Dios, ¿verdad? Para el perfeccionamiento de su iglesia. Entonces esos hombres que Dios les dio dones son aquellos que el Señor depositó una unción especial. ¿Para qué? Para aconsejar a su pueblo. Es por eso que el redarguir de parte de Dios, mi amado hermano, porque me quedé nada más en dar ejemplos del mal consejo y las consecuencias de aquellos que recibieron un mal consejo y qué les pasó. Y veíamos así a grandes rasgos, para no detenerme mucho, porque ya, caray, ya media hora no me dieron tiempo después, ¿no? Sí, va, les sigo. Es que aquí el tiempo ya por lo regular en la introducción me llevo 10 minutos, no 25. Gloria a Dios. Bueno, veíamos como ejemplo a Amnón y a Roboam. Amnón, el primogénito del rey David, el heredero al trono, por orden, ¿verdad? Por ser el primogénito. Y cómo el hombre tiene un mal deseo y se acerca a una fuente equivocada. Porque va y le pide un consejo. ¿Por qué no se acercó a su padre, al ungido del Señor, a pedir consejo? Porque lo que sentía era un mal deseo. Él sabía que ese era un mal deseo. Y entonces se acerca con alguien que no lo bien aconseja, sino que le dice lo que quería escuchar. Entonces veíamos, joven, amado hermano, que tú me escuchas, muchas veces no nos acercamos a los siervos de Dios porque sabemos que la intención que tenemos o lo que pretendemos hacer no está bien.
Pero nos acercamos con alguien que nos dice lo que queremos escuchar. Es como aquel que quiere separarse, ¿va? Ay, es que... Y va y le platica al compadre, ¿por qué no viene con el pastor? Es que ya no me gusta, pastor, ya está más vieja que yo. Bueno, y usted es un Miss Universo, ¿verdad? Seguramente, ustedes... Pero bueno, entonces aquí este hombre va y le pide un consejo a su primo, porque dice la Biblia que era su primo, era hijo de un hermano de David, y le da un mal consejo. ¿Y qué trae como consecuencia para este joven? Ya no me quiero detener tanto en eso. Toda una serie de calamidades en la vida del rey David, pero me voy a enfocar en él. ¿Cuál fue la consecuencia de atender a este mal consejo? La muerte. Murió. Siendo un príncipe, el heredero al trono que por derecho real le constituía ser el nuevo rey, pierde la vida. Es contado como uno de los abominables. Su hermana le dijo: no hagas esto porque vas a ser contado como uno de los aborrecibles en el pueblo. Despedaza la vida de su hermana, ¿verdad? Porque era una princesa. Despedaza su vida y genera un resentimiento en su medio hermano Absalón, que planea matarlo y lo mata. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el recibir un mal consejo? A la muerte. Y a lo mejor no la muerte literal, pero sí espiritual. Y luego vemos a otro joven, ¿verdad? A Roboam, como el Señor le da la oportunidad, ¿verdad? Un hombre que recibe el reino en plenitud. Su padre había sido el gran Salomón. Imagínese el reino que le entregó a Roboam. Y recibe el reino. Y este hombre va y pide consejo. Imagínense, le decía yo, si los hombres y el consejo del rey Salomón no eran hombres sabios, que lo bien aconsejaran. Pero no, él va con sus cuates. Es un claro ejemplo, mi amado hermano, pueblo de Dios, joven que me escuchas. Ve y pide consejo a tus cuates para que veas. Y un hombre que recibe el reino en su plenitud, en su majestuosidad, lo pierde casi todo. Solamente por amor a David, el Señor le deja, ¿verdad?, una parte del reino. De las 12 tribus le fueron quitadas, ¿verdad?, la mayoría de ellas. Y luego dice que quiere, va y bueno, vamos a la escritura así rápido. Usted sabe, él va y pide consejo, los sabios le dan un consejo y él atiende al consejo de sus camaradas. Y pues, ¿qué recibió como consecuencia? Que el pueblo lo desechara. Dice la Biblia que mandó a su enviado, ¿verdad?, con el pueblo, y el pueblo lo mató a pedradas y perdió casi todo el reino. Entonces, ¿en dónde hay pérdidas? ¿En dónde hay fracaso? ¿En dónde hay derrota? En aquellos que van y buscan el consejo de sus camaradas, póngale usted, como el pueblo de Dios debe de ir a pedir consejo al Señor, y el Señor habla. Él habla. Él te va a hablar a través de su palabra, pero también a través de sus siervos. Pero hay quien menosprecia a su pastor, hay quien menosprecia a su líder. Y lo tienen poco el consejo. No, entonces, porque ahorita lo que está de moda, mi amado hermano, perdón, y ahorita lo vamos a ver porque es un caso equiparable. Ahorita lo que está de moda es ir con el psicólogo, es ir con el terapeuta, ¿verdad? Es ir con el máster, con el que tiene muchos conocimientos, ¿verdad? Aquel que se educó, que tiene todo el conocimiento de Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, y cree que escuchando ese tipo de conocimiento va a resolver sus problemas, cuando el único médico del alma, el único que puede restaurar tu ser tripartito, ¿verdad?, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, es el Dios de la gloria. Pero no, ahorita está de moda eso. Y vemos qué pasa a la luz de la escritura cuando hay una confrontación entre un hombre muy sabio y uno que estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento. Y vemos a un hombre, Ahitofel, que dice la Biblia que en ese tiempo, en el libro de 2 de Samuel 16:23, dice: en aquel tiempo pedir un consejo a Ahitofel era como consultar la palabra de Dios. Dice, tal era el prestigio de Ahitofel, tanto para David como para Absalón. Pero David, usted sabe que Absalón se levantó en contra de su padre, y Ahitofel se fue en contra
se fue a favor de la rebeldía. Entonces, como se va a favor de la rebeldía, el Señor se aparta de él y se va con Usaí. Y a lo mejor Usaí no era tan sabio como Ahitofel, pero Dios estaba con él. Y Dios respalda su palabra, respalda su consejo. Y al final Dios le da la victoria a David y a sus siervos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y ahorita vamos a ver qué significa Ahitofel para aquellos que piensan que el conocimiento está en el mundo, ¿verdad? Mire, la soberbia de este hombre era tal que como no escucharon su consejo, dice la Biblia que fue y se mató. Era tal su soberbia, su altivez, que si no, y esto lo equiparo, también el Señor me ponía que luego hay gente que llega a la iglesia y piensa que porque tiene un conocimiento en lo secular, que tiene maestrías, que tiene doctorados. Ahora, yo no digo que eso esté mal, mi amado hermano, pero en la iglesia hay una autoridad y es el pastor. ¿Y quién más para aconsejarte que tu pastor? Porque aquí no es por conocimiento de lo secular, aquí es por conocimiento del Señor. Y el Señor ha puesto una autoridad. Y entonces hay quien cree, ¿verdad? Que y si no se hace lo que Él dice, se va. Así está, se fue este hombre. No, es que ¿cómo si yo? Pero si yo tengo estos conocimientos, tengo la pared llena de títulos, de maestrías. ¿Cómo ese hombre que ni siquiera a lo mejor terminó la escuela va a saber más que yo? El Señor está con él. Y como el Señor está con él, lucha contra Dios. Ahorita lo vamos a ver. A ver si el consejo del Señor a través del ministro no es respaldado y el consejo de allá, a ver qué pasa. Aquí lo vemos, una confrontación entre uno que era capaz, que tenía mucho conocimiento, que se le equiparaba incluso a consultar al Señor, sí, pero no era el Señor. Pero Dios estaba con Usaí. Y dice la palabra de Dios, usted sabe a quién el Señor le dio la victoria. Y mire, a lo mejor Usaí no era el más capaz, su nombre significa apresurado. Está en el diccionario Strong, la palabra 2365. Era un hombre que era, pues, dice aquí, apresurarse con emoción. Era alguien que le gustaba servir al Señor, pero no tenía los conocimientos vastos que tenía Ahitofel. Pero mire Ahitofel lo que significa. Dice hermano de locura, eso significa Ahitofel. ¿Y qué dice el Señor acerca del conocimiento de este mundo? Es locura. Es locura. Pero ellos dicen que nosotros somos los que estamos locos, ¿va? Porque viene una persona con conflictos, un matrimonio, y el Señor le dice perdónelo. ¿Por qué? Pero mire todo lo que me ha hecho. Sí, pero eso dice la palabra de Dios. Perdónelo. Usted está loco, o sea, mejor se va, ¿cómo lo va a perdonar con todo lo que usted no recibe, los derechazos que me da? Y bueno, cuando hay una confrontación entre el conocimiento del mundo y un hombre que está lleno del Espíritu Santo de Dios, ahorita lo vamos a ver, porque lo vemos también con Gamaliel y lo vemos con Yetro, porque fueron hombres que se les fue consultado una situación en particular y hablaron con sabiduría de parte de Dios, porque eran hombres que tenían unción, que tenían y que ministraban lo que decían, ¿verdad? Tenían un respaldo de parte de Dios. Entonces, no me quiero detener en las cosas malas porque me enfoqué tanto en la consecuencia. Dice la palabra de Dios que por la rebeldía, dice el Salmo 106:43, dice, muchas veces los libró, ellos sin embargo fueron rebeldes a su consejo y se hundieron en su iniquidad. La rebeldía no nos permite recibir el consejo de parte de Dios. El egoísmo, dice la palabra de Dios, dice el que vive aislado, Proverbios 18:1, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza, se enoja. Dale un consejo a un necio, dice la Biblia, y se te echará los golpes. ¿Por qué? Porque es un hombre egoísta, porque no puede escuchar que está equivocado. Dice el conocimiento del mundo que aquel que está loco es aquel que hace
lo mismo, ¿verdad? Y espera diferentes resultados. Si está fracasando el matrimonio, si está fracasando la familia, si está fracasando el negocio, si está fracasando en todas las áreas de su vida y sigue haciéndolo de la misma manera, ¿qué va a pasar? Va a seguir fracasando. Porque es un hombre egoísta, porque es una mujer egoísta que no recibe el consejo. Porque busca solo su propio interés y se opone. Por eso no recibe el consejo de parte de Dios. No hay humildad en su corazón. Bueno, entonces, o solo por un tiempo. Hay quien le decía, hay quien solamente se encuentra ya con el agua hasta por acá. Pastor, ¿qué hago? Mire, haga esto. Y sale del hoyo. Ya estoy listo, pero para irme a meter al otro, ¿verdad? No llenó. Lo que no me mata me hace más fuerte, dicen en el mundo, ¿verdad? No te mató, te hizo más fuerte, dale. Dice el Salmo 106:13, dice, pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Muchas veces los libró a ellos, sin embargo, fueron rebeldes a su consejo y se hundieron en su iniquidad. ¿Por qué? Porque solamente recibieron el consejo en el momento de la desesperación, en el momento del problema, y ya una vez que los acaba el Señor, vámonos a seguirle, ¿verdad? Ahora sí, Señor, ya me serviste, ánimo, vámonos a seguirle, otra vez a hacer lo que te place. O no hacemos caso. Y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo hago saber, va Sedequías a pedirle un consejo a Jeremías. Lo tenían preso, hermano. Mire, a Jeremías le fue, pero si leemos el libro de Jeremías y el de las Lamentaciones, fue un hombre que padeció por decir lo que le decía el Señor que dijera. Por eso padeció Jeremías. Y entonces va el rey a pedirle consejo porque estaban sitiados y le dice Jeremías, y si te doy un consejo no me vas a escuchar. ¿Para qué vienes a pedir consejo si el consejo no lo haces caso? No lo pones por obra, no haces lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿para qué vienes a pedir consejo? O tiras el gancho a ver si te dicen lo que quieres escuchar y como no te lo dijeron, no hago caso. No, eso no es de Dios. Hay quien luego a veces así llega a hablar, hermano. No, eso no. Y anda del tingo al tango, ¿verdad? A veces andan de iglesia en iglesia. A ver dónde les justifican o dónde les dicen lo que quieren escuchar. Y le decía a Jeremías a Sedequías, pues ¿para qué me preguntas? Si lo que te diga no me lo vas a escuchar, no lo vas a recibir, no vas a hacer caso. Y luego todavía lo encerraban, hermano. O sea, le preguntaban, a ver, dinos lo que dice el Señor. Y como los que les decía lo que decía el Señor, no, eso no es de Dios, órale. Lo golpeaban, lo encerraban, dice la Biblia que lo encerraron en un pozo, le hicieron como quisieron. Entonces dice Job, ahora sí vamos a lo que no te pude compartir el sábado, ¿verdad? Y vamos a el buen consejo. Dice Job 12:13, en él están la sabiduría y el poder, y el consejo y el entendimiento son suyos. ¿En quién? En el Señor. En el Señor está la sabiduría, está el entendimiento, está el buen consejo. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser un hombre sabio? ¿Quieres ser una mujer sabia? En el Señor está. Y vemos ejemplos de buenos consejos. Dice la palabra de Dios que hubo un tiempo que ya Moisés no sabía qué hacer, porque todo el día se la pasaba escuchando quejas del pueblo. Y entonces Dios envía a un hombre, ¿verdad? Un varón a aconsejar. Dice el Éxodo 18:19, escucha bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude. Tú debes presentarte ante Dios en el lugar del pueblo y someterle esos problemas. A ellos instrúyelos en las leyes, en enseñanzas, hazles saber cómo deben vivir y cómo deben hacer.
Por lo que a ti te toca, escoge entre el pueblo hombres capaces, que tengan temor de Dios y que sean sinceros, hombres que no busquen ganancias deshonestas, y a unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, y a otros sobre grupos de 50, y a otros de 10. Ellos dictarán sentencia entre el pueblo en todo momento. Los problemas grandes te los traerán a ti, y los problemas pequeños los atenderán ellos. Así te quitarás ese peso de encima y ellos te ayudarán a llevarlo. Si pones esto en práctica y si Dios así te lo ordena, podrás resistir. La gente por su parte se irá feliz a su casa. Usted imagínese a Moisés. ¿Cuántos dice la Biblia que salieron de Egipto? No nos acordamos. Eran 600,000, ¿no? Si la memoria no me falla. Sin contar a las mujeres y los niños, así dice, o sea, contaban nada más a los hombres. Entonces, imagínese a un hombre consultando toda, es que la vecina me vio mal, ¿verdad? No sé, 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿sí o no? Así, si la memoria no me falla, eso dice la palabra de Dios. Entonces imagínense el peso, la carga de trabajo que tenía el siervo de Dios. Hermanos, que luego iré, a veces queremos que el pastor sea un Superman, perdónenme la palabra. Pero el Señor aquí, bueno, perdón, ya, hermano, es que luego a veces queremos cargar al pastor con cosas que a veces ya no le corresponden, pero bueno, gloria a Dios. Entonces, imagínense la carga de trabajo que tenía este hombre. Entonces viene un hombre enviado por Dios, con unción de parte de Dios, a darle el consejo al siervo qué hacer. Y mire lo que significa Yetro, dice la palabra de Dios, para aquellos que no me creen, ¿verdad? Yetro o Reuel eran los nombres de este varón de Dios. Significa amigo de Dios. Eso significa, aquí está en el diccionario Strong, búsquelo. La palabra 7467. Yetro, Reuel, amigo de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Quiénes fueron amigos de Dios? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. ¿Quiénes son los amigos de Dios? Los siervos que creen. Esos son los que te pueden aconsejar, esos son los que te van a dar un consejo que realmente va a resolver, ¿verdad? Que realmente va a traer la salida a un problema. Ahora, si tú quieres ir con los aitofeles, ¿verdad? Con los locos, con los que reparan a los locos, gástese su dinero, vaya con psicólogos, vaya a terapias, que le den medicamento para tratar a los loquitos. Pero si no, si quiere realmente ser restaurado en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, ¿con quién tiene que venir? Con los Reueles, con los Yetros, con los que son amigos de Dios. Porque a los amigos de Dios he de ocultar a mi amigo Abraham lo que he de hacer con Sodoma y Gomorra, dice la Biblia. Le ha de ocultar el Señor al siervo la situación que estás pasando. Ahora, ojo ahí con eso. A veces llegamos diciendo medias verdades y luego por ahí el Señor le muestra al siervo lo que realmente está pasando y entonces ya no nos gusta el consejo. Esos son otros 20 varos que dice el apóstol. Y luego vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, usted sabe que se inició la persecución en contra de los apóstoles y los querían matar y los metieron a la cárcel y decían vamos a matarlos. Pero dice la palabra de Dios que se levantó un maestro de la ley, un varón sabio, y les dijo, dice el libro de los Hechos, dice Hechos 5:34, dice, pero en la Junta Suprema había un fariseo llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley muy respetado por el pueblo, o sea, tenía buen testimonio. Este se puso en pie y mandó que por un momento sacaran de allá a los apóstoles, y luego dijo a las demás autoridades israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con esos hombres. Dice, recordad que hace algún tiempo se levantó Teudas, alegando ser alguien importante, y unos 400 hombres le siguieron, pero a este lo mataron. Sus seguidores se dispersaron y ahí acabó todo.
Dice, más tarde en los días del censo se levantó Judas, el de Galilea, y logró que algunos le siguieran, pero también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Dice, por eso os aconsejo que dejéis a estos hombres y no os metáis con ellos, porque si este asunto es cosa de los hombres, fracasará. Dice, pero si es cosa de Dios, no podréis vencerlos. Tener cuidado, no vayáis a encontraros en lucha contra Dios. Y mire aquí estos hombres que eran duros y que eran bárbaros, le hicieron caso. ¿Quién nos hará luchar con Dios? Pregunto yo. Mire, es una reverenda. Entonces este hombre, y dice la Biblia, yo casi estoy seguro, mi amado hermano, que es el mismo maestro de Pablo, porque los tiempos coinciden. Y Gamaliel significa premio de Dios. ¿Quieres recibir los premios, verdad? Los galardones, las cosas. Escucha el consejo de los siervos de Dios, mi amado hermano. Mira, ahí está, yo no lo estoy inventando. Eso significa Gamaliel, premio de Dios. Dice el libro de los Hechos 22:3, Pablo hablando, dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, o sea en Jerusalén, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois. ¿Qué le ministró Gamaliel a Pablo? El celo por la ley del Señor, aunque de forma errónea, pero eso Pablo lo aplicó a su vida, porque dice la Biblia que era un hombre celoso de Dios y trabajó incluso más que los apóstoles que anduvieron con Jesús. Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, el que levantó obras en toda la región de Asia Central, Turquía, Grecia, Roma. Bueno, ya entramos. Me gusta mucho la geografía, hermano, perdónenme. Entonces, ¿por qué es importante que el pueblo de Dios se acerque a los ministros levantados por Dios a pedir consejo y no vaya a Egipto, no descienda a Egipto, no vaya con los aitofeles, no vaya con los que reparan locos? Perdón por la palabra, hermano, pero la psicología eso estudia. Decía el del programa, dicen que tú y yo no estamos locos, hermano, no estás loco. Pero si quieres ser ministrado, si quieres ser restaurado, si quieres ser sanado, si quieres ser arreglado, si quieres ser enderezado, acércate al Señor. Y el Señor levantó hombres. Y lo vemos esto. Aquí está mi pastor. ¿Por qué cuando el Señor, verdad, cuando levantaron a Lázaro, por qué el Señor no lo desató? ¿Qué les dijo? Desátenlo. El Señor dejó hombres aquí para desatarnos de todas esas ataduras en lo espiritual, que han sido ungidos con autoridad para desatarte, para quitarte toda atadura, todo amarre, toda brujería, toda hechicería, todo aquello, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Todo en el nombre de Jesús. Pero hay hombres que Dios les dio ese encargo, y que sobre todo que el Señor les dio esa unción, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, dice el Salmo 33:11, dice, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Si el que quiera confrontar toda la sabiduría humana contra el conocimiento de Dios, va a salir perdiendo. Pero le digo, ahorita vuelvo a lo mismo, ahorita está más de moda ir con un psicólogo, con un terapeuta, y yo entiendo que hay gente que necesita tratamientos y que la medicina es una bendición, mi amado hermano, pero la Biblia dice que Jesús sanó a locos. Fueron ministrados y fueron sanados, ¿o no dice la palabra de Dios? A locos literales que estaban ahí encadenados, y luego después que llegaban y los veían ya hablando bien, decían, pues que no era el que estaba loco, que lo teníamos que amarrar con cadenas. Y Jesús lo sanó. ¿Podrá el Señor en este tiempo no sanar hacia una persona endemoniada, con locura, con un espíritu que dice la Biblia que era demente, ¿verdad? Que estaba bipolar, que estaba
No podrá el Señor sanar esas cosas. Pero bueno, pero ahorita se cree más en el conocimiento humano que en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque para todo sirve el consejo de Dios, mi amado hermano. Mira, yo te lo doy como testimonio. A veces hay cosas en mi trabajo en lo secular que no sé qué hacer. Mi capacidad humana tiene un límite y no entiendo muchas cosas y no lo puedo hacer. Y voy y doblo mi rodilla y le pido al Señor que me aconseje y que me ayude. Y mira, en la noche, Dios lo sabe que no lo estoy mintiendo, en la noche me llega la revelación de cómo hacerle. Nomás le pido al Señor, nomás que no se me olvide, Señor, ahorita que me quede dormido otra vez. Que no se me olvide, ya me dijiste cómo. Dios lo sabe que no le estoy mintiendo, hermano. Porque Dios lo puede hacer. Porque su consejo trasciende. Dice, mío es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia, el poder es mío. Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. O sea, el Señor les dice, miren, usted puede poner a todos los premios Nobel, a todos juntitos, a los que hay, y ponga un hombre con unción de parte de Dios y les va a dar una tunda a todos. Pero bueno, no se hace eso ahorita, ¿verdad? Tampoco es. Proverbios 20:18 dice, los proyectos con consejos se preparan y con discreción sabia se hace la guerra. Dice, los planes se afirman con un buen consejo, la guerra se hace con una buena estrategia. ¿Por qué? Porque el Señor hasta para eso tiene, hermano, para darnos estrategias en la vida. No sabes qué hacer, no sabes cómo emprender un negocio, no sabes. El Señor te da las herramientas. Él te puede enseñar, Él te puede ministrar. Y si no, te va a acercar con alguien. Dios siempre abre puertas. ¿O no dice la Biblia, por ejemplo, cuando el Señor levantó el tabernáculo, verdad? Que levantó un hombre, a Bezalel, ¿no dice que le dio todo el conocimiento para trabajar los metales, para hacer lo que se necesitaba hacer en ese momento? ¿Tú crees que el Señor no puede darte el conocimiento de algo en lo secular? Pero no, hermano, luego hay quien piensa que lo que Él hace, no es que usted que sabe de los problemas que yo tengo y de las situaciones. Hermano, que son para el Señor, hombre. Perdóneme, pero su problema, su enemigo, su gigante no se compara con el Dios de la gloria, y el Señor puede derribar lo que sea si usted confía en Dios. Pero si usted se siente autosuficiente, si es un hombre egoísta, si es un hombre que no atiende al consejo, sígale golpeándose contra la pared. Dele hasta que llene. ¿Quiere ser usted un bienaventurado? Dice la palabra de Dios en el Salmo 1:1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. ¿Quieres ser un hombre próspero? Atienda el consejo de parte de Dios. Arrímese a la fuente de aguas vivas. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Pero entonces, aquí ya ahora sí llegamos a la conclusión, mi amado hermano. Creo yo que voy bien de tiempo. Aquí dice que faltan 5, pero no, ¿verdad? ¿Cuánto me falta? Yo le sigo, ánimo, gloria a Dios. Dice Proverbios 11:14. Dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Ahora, aquí es algo delicado. Hay quien dice, no, pues sí, voy con el pastor, voy con mi compadre, voy con mi comadre, voy con el psicólogo, y el que más me agrade, a ese le pego. Mire, a veces aún Dios en su misericordia nos ama tanto que aún a través a veces de gente del mundo nos habla y nos acicata.
Pero bueno, yo le aconsejo que se acerque a un siervo de Dios. Dice 1 Corintios 4:14, no os escribo esto para avergonzaros, sino para daros un consejo como a mis propios hijos, porque os amo. Un siervo de Dios tiene esta unción. Te ve como a su hijo, te cubre como a su hijo, te bendice como a su hijo, pero también te reprende y te corrige, porque te ama, porque dice la Biblia que así es nuestro Dios, así es nuestro Padre, y esa misma unción ha sido derramada, pero hay quien no recibe esa parte. No le pueden decir nada, hermano, porque se va. No recibe la reprensión, no recibe la corrección. Siempre quiere que le anden hablando como, ay, no, mire, hermanito, hermanita, no se preocupe, no pasa nada. Y luego, ¿cuándo vamos a madurar? Lo compartí el sábado con los jóvenes. Hermano, hermana, perdóneme, pero si usted trata a su hijo de 30 años como a un niño de 10, ahí sígale, hermano. Ahí sígale, para que esté batallando con él hasta que cumpla los 60. Porque hay jóvenes que ya debiendo trabajar, ya debiendo, hermano, concluir sus estudios, ya debiendo estar en una etapa, se comportan todavía como un niño de 10 años, hermano. Quieren todas las libertades, pero nada de responsabilidades, nada de obligaciones. Ni trabajan, ni estudian, ni nada, hermano. Y perdóneme si soy duro, hermano. Yo le decía, ¿por qué le llama? Trátelo como niño y se va a comportar como niño. Y vemos, mire, hermano, vemos al día de hoy ancianitos, hermano, literalmente, con niñotes ahí en la casa, manteniéndolos todavía porque no puede ir a trabajar el bebé. Y el pobre ancianito gastándose su pensión después de trabajar toda la vida, partirse el lomo en el trabajo, todavía manteniendo al bebé de 40 años. Porque no tiene la capacidad de desarrollarse solo, individualmente. ¿Pero por qué? Porque usted le privó de esa bendición. Pobrecito, es que ¿quién le va a hacer de comer? Es que nomás la comida que yo le hago le gusta. Imagínate, si le hace una mujer, se me va a enfermar del estómago, ¿no? Mire, hermano, ándele, mientras tenga fortaleza física y recursos, ánimo. El día de mañana que ya no los tenga, a ver qué va a hacer con el bebé. Bueno, hermano, pero en los siervos de Dios hay esa unción, ¿va? Decía Pablo, porque no lo hago para avergonzarlos, porque como a hijos los amo. Y usted ve las cartas que escribió a Pablo y eran duras, hermano. Había cosas que decía, al tal, córranlo. Así decía, córranlo. Con los que dicen ser hermanos y que se comportan, ni a la mesa se sienten. Así decía Pablo, hermano. Así le escribía al pueblo. Ese mismo hombre que no se detuvo para exhortar en público a Pedro, ese mismo hombre con unción de parte de Dios, aquí hablando, miren, como a hijos, no os escribo esto para avergonzaros, para exhibirlos públicamente, para denostarlos, no, sino para darlos un consejo como a mis propios hijos, porque los amo. Como a hijos, porque los amo. Esa misma unción es la que es depositada en los siervos que son levantados por Dios. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, aquí lo veíamos. Dice aquí para rematar con los jóvenes sin experiencia, Proverbios 21:11, acepten el consejo de los sabios y aprendan del castigo a los malcriados, reciban la corrección. Mire, como jóvenes a veces no nos gusta, hermano, que nos digan, que nos llamen la atención. Proverbios 4:4,
Mi padre me dio este consejo: grábate bien lo que te digo y haz lo que mando, así tendrás larga vida. La obediencia es algo que nos bendice como hijos de Dios. Es que quiero llegar aquí a la unción. Dice aquí, dice en el libro de, aquí está la unción de los siervos. Dice aquí, mire, le leía de bienaventurado, es que me brinqué algunas diapositivas. ¿Por qué tienen que ser personas capacitadas? Que 5, 10, 15, ya, gloria a Dios. Ahí está. Por haberle dado esto a la carrera me reprendió el Señor, pero como hijo obediente, aquí vengo a decírselo otra vez, a compartírselo. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 11:2: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Y dice Proverbios 27:9, fíjese, esto me lo dio el Señor hace ratito, dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Porque en el consejo de un siervo de Dios hay dulzura, que a veces en el vientre se vuelve amargo, porque es algo que a veces no nos gusta escuchar, hermano. Porque a veces la reprensión nos causa amargura. Y dice la palabra de Dios que es mejor la tristeza que viene de parte de Dios, porque esa nos lleva al arrepentimiento. Y preferible que te den un consejo, un siervo de Dios, no importa, hermano, que sea una reprensión, que sea una sacudida de esas que a veces nos toca, hermano, que dice uno, pero si no hubiera sido esa sacudida, hermano, decían las citas anteriores, a saber dónde hubiéramos parado, dónde hubiéramos terminado. Pero el Señor nos ha bendecido aquí en la casa, y creo yo que en la cobertura el Señor nos ha bendecido grandemente, porque hay siervos con esta unción, en los cuales reposa este mismo Espíritu que reposó en nuestro Señor Jesús, porque así fue ungido con estos 7 espíritus. Pero eso mismo que le dieron a Él, Él lo dio. Él lo dio a su pueblo. Él lo ha dado a sus ministros. Quita ya, hermano, joven que me escuchas, hermano, hermana, quita ya la necedad de tu corazón, la dureza de tu corazón. Mira, a donde te haya llevado el Señor, ahí crece y da fruto, pero recibe el consejo de parte de Dios, déjate tratar por Dios, déjate moldear por Dios. Sé como ese barro en las manos del alfarero, y que si no servía la masa, ¿verdad?, que si no servía la pasta con lo que estaban haciendo, no podrá el Señor hacer un vaso nuevo de eso, un vaso de honra. Dice aquí, esta me la dio el Señor hace ratito. Me decía el Señor: es que no les dijiste, nomás les dijiste lo que pasaba si atienden al mal consejo, pero no les dijiste que en mí está el consejo, la sabiduría y la experiencia, pero que yo se la he dado. ¿A quiénes se las dio el Señor? A los Reueles, a los Gamalieles. ¿Quiénes son esos? Los amigos de Dios. ¿Acaso he de ocultar a mi amigo Abraham, lo vuelvo a repetir, lo que he de hacer? ¿Acaso le oculta el Señor a sus siervos lo que va a pasar, lo que va a trascender, lo que viene para tu vida? Si no cambias tu manera de actuar, si no cambias tu manera de pensar, si no quitas la rebeldía, si no quitas la dureza,
si no quitas el egoísmo, si no obedeces al consejo, porque únicamente estás acostumbrado y te has acostumbrado toda tu vida desde tu juventud a hacer lo que te da tu reverenda gana. Pues déjate reafirmo lo que el Señor me dio el sábado. Dice Jeremías 23:22, dice: pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas obras. Si nosotros atendemos al consejo del Señor, ¿para qué es? Para que nos volvamos de nuestras malas obras. Y si no, dura es la palabra, pero el Señor me la dio para que luego no vengamos llorando por no haber atendido al consejo. Dice Proverbios 1:25: habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temes. Cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Vienen días, dice la palabra de Dios, que busquemos al Señor mientras pueda ser encontrado. En tiempo de la tribulación ya no se va a poder. Y es lo que viene. En un tiempo próximo, está escrito en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué estar buscando rehuir a lo que está decretado en la palabra? Eso viene para la iglesia que se va a quedar. La gran tribulación, la persecución, en donde ya es tu vida. El que quiera salvar su vida la perderá. Ahí ya no va a haber otra opción. Ahí ya no va a haber otra opción. Pero bueno es Dios, mi amado hermano. Bueno es Dios, porque aún en nuestra rebeldía, en la dureza de nuestro corazón, aún no atendiendo al consejo y yéndonos a meter a situaciones que nos metemos por cabezones, sin agraviar a los cabezones, ¿va? Estoy hablando de la rebeldía, sí, o sea, de la dureza. Le decía el pueblo del Señor al pueblo de Israel que eran un pueblo de dura cerviz. Dice Proverbios 13:18: pobreza y deshonra tendrá quien desprecia el consejo, grandes honores quien escucha la corrección. Proverbios 5:11: cuando te hayas quedado pobre dirás entre llantos y lamentos: pobre de mí, nunca acepté ningún consejo. Pero bueno es Dios, que el Señor dice su palabra, que cuando iba ascendiendo a los cielos dio dones a los hombres. Y bendito Dios que el Señor no nos dejó huérfanos, no nos dejó sin cobertura. Les decía el apóstol Juan: hijitos míos, así les habla al pueblo, hijitos míos. Y dejó hombres que extienden una cobertura, ¿verdad?, paternal, una cobertura ministerial, hombres con unción, que porque te aman, no es para avergonzarte, no es para señalar nada más la falta, no es nada más para señalar tu pecado, sino es para que te vuelvas, para que nos volvamos, dijo aquel.
No desprecies la disciplina, no desprecies la corrección. Atiende al consejo del Señor. Cerramos los ojos, vamos a orar. Mira que el Señor, no hay que desaprovechar este momento, porque creo yo que el Señor está ministrando y que está redarguyendo. Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor. Mira, Padre, perdónanos si hemos sido un pueblo rebelde, si hemos sido hijos rebeldes, Señor, si no hemos atendido a tu consejo, si nos hemos ido tras la vanidad, tras el conocimiento humano, despreciando o menospreciando lo que tú nos has dado. Si has menospreciado el consejo de tu líder, si has menospreciado el consejo de tu pastor, si has menospreciado el consejo del Señor y lo has tenido en poco, arrepiéntete. Arrepintámonos, mi hermano. Mira, el conocimiento del mundo es locura, lleva a la locura, pero el conocimiento de Dios es vida. Es para vida eterna. Atiende al consejo de tu Dios. Recibe la corrección de tu Dios, porque es dulzura el consejo de un amigo. Y Señor, tú nos has dejado hombres a los cuales tú has llamado tus amigos. ¿Y por qué los llamas tus amigos? Porque son hombres que te han creído a ti. Perdónanos, Padre, si hemos menospreciado la casa, si hemos ido en pos de la vanidad, Señor, porque tú nos has bendecido con siervos con unción, a los cuales tú has ungido, así como dice tu palabra, Señor, con un espíritu de consejo. Acerquémonos a nuestro Dios. Acércate, no importa la falla, no importa el pecado, no importa lo vergonzoso que sea la situación en la que te encuentres. En la boca de los ministros hay dulzura, hay palabra de parte de Dios, hay ministración. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Porque el Señor corrige y disciplina a todo aquel que ama y considera a su hijo. El que oye el consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo un hombre sabio, una mujer sabia. Padre, mira, te damos gracias, Señor, porque aun siendo nosotros nada, Padre, lo más vil, tú nos has aceptado como tus hijos, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor. Y ayúdanos a recibir tu consejo con humildad, sabiendo que tú nos amas y que tú no quieres que sobrevenga a nosotros lo que tememos, sino que tú quieres guiarnos por sendas de justicia, para que un día podamos verte cara a cara, Señor, verte tal cual tú eres, mi Dios. Un día poder estar contigo en tu presencia, Padre. En el nombre bendito de Jesús. En el nombre bendito de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre, porque solamente tú la mereces, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, que Dios
bendiga su vida. Perdóneme porque me agarré unos minutitos, fueron 4 minutitos, mi hermano, mire. Dios lo bendiga. A veces nos quedamos viendo la tele todo el día y no hay problema, o en el internet todo el día y no hay problema. 4 minutitos, hermano. Que Dios lo bendiga. Le doy aquí paso a la administración, ¿verdad? Que Dios bendiga su vida y nos vemos aquí en unos días, primero Dios, y así el Señor lo permite. Amén y amén. Pues gloria a Dios, hermano. Vamos a decirle que Él es todo para nosotros. Dios es bueno. Amén. Ya nos sacaron de la transmisión. Sí, ya. Ay, perdón. Es que me tengo que pelear con los de la cámara, hermano. Nuestro corazón suspira cánticos de amor. Agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto Él vendrá. Pararara, parará, pararara, 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 y hoy entramos a adorar su majestad por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. De su misericordia hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey. Gloria a Dios, hermano. Pues no nos queremos ir, ¿verdad? Pero ya es hora, mis hermanos. Aquí los vecinos tienen que dormir, si no, nosotros nos seguíamos. Dios le bendiga y hasta el viernes, primeramente Dios. Ministerio Sebenecer presentó